causas y consecuencias. ¿Cuáles son las causas y consecuencias del terrorismo? Las causas y consecuencias del terrorismo, las cosas llegan a ser la ideología extremista, la deshumanización de sus víctimas, la violencia extrema, la mala gobernanza y también la violación de los derechos humanos. Las consecuencias del terrorismo pueden llegar a ser fatales, destabilizan un gobierno económicamente, llega a alterar la paz y tranquilidad de las personas. Si bien es cierto, en el Perú hubo varios grupos terroristas, pero los que más recordamos son Sendero Luminoso y el Movimiento Revolucionario Tupac. Les vamos a comenzar a hablar del primero. Hablemos de Sendero Luminoso. ¿Quién no conoce a Sendero Luminoso? Este grupo, también llamado Movimiento Comunista en el Perú, Sendero Luminoso, fue un grupo guerrillero que inició a los fines de los años 1960 y a los inicios de los años 2000. Este grupo se basa su ideología y orígenes a través de movimientos políticos y sociales. Algo breve sobre su origen. Su origen comienza con Abimael Guzmán, en el cual enseña en la Universidad San Cristóbal en Trujillo. Él ve la crisis política y social que hay en este Perú y utiliza la ideología maoísta, en el cual remonta a la revolución china de Mao Zedong y lo usa en el contexto peruano. Su ideología, Sendero Luminoso y sus seguidores lo llaman marxismo, leninismo y maoísmo, llamado el pensamiento Gonzalo. Este pensamiento se basa en crear una política o una revolución peruana a través de la violencia y una guerra prolongada. Actualmente el Sendero Luminoso se encuentra en la sombra, pero ya no se llama Sendero Luminoso, sino se llama Movadef. ¿Qué hizo Sendero Luminoso? Sendero Luminoso llegó a hacer demasiados atentados, muchos, que algunos recuerdan, pero yo les voy a hablar solamente de 3. Un 16 de julio de 1922 en Tarata, Miraflores, hubo un atentado con un coche bomba que llegó a asesinar a 25 personas y dejar heridos a 155. En Pampacancha, en 1984, llegaron a asesinar a 40 personas de dicha provincia. Y un fatídico 5 de junio de 1992, a las afueras de Frecuencia Latina, el Canal 2, implantaron un coche bomba que llegó a asesinar a 3 de sus trabajadores. Ahora les voy a hablar sobre el final de Sendero Luminoso. Un 12 de septiembre de 1992, planeado por el GEIN y apoyo de Alberto Fujimori, se dio a cabo la Operación Victoria, también conocida como la captura de Abimael Guzmán. Pero, ¿Sendero Luminoso ha llegado a su fin? Lamentablemente la respuesta es no. Como dio a entender Abimael Guzmán en algunas declaraciones, capturaron a él, que es el líder, pero la ideología ya estaba dentro de cada una de las personas. Así que se podría decir que el Sendero Luminoso sigue existiendo. Ahora le doy paso a mi compañero Jordán. Yo les voy a hablar sobre el Movimiento Revolucionario Tupac Amaru, MRTA. Fue una organización armada marxista leninista con inspiración guevarista, fundada en 1982. Fue liderado por su fundador Víctor Polay Campos, quien formó parte de la época del terrorismo en el Perú. Ideología. El MRTA buscaba un cambio social a través de sus luchas armadas y usaba todos los medios de la democracia representativa. Ahora le voy a dar pase a mi compañera María. Vamos a hablar sobre los hechos del MRTA. Para esto hay que dividirlo en 3 fases. La primera de 1982 hasta 1984, denominada la fase de acumulación de fuerzas, donde buscaban obtener dinero y armas. Todo esto se dio mediante los asaltos, además que comenzó el adoctrinamiento político a militares. La segunda fase, propaganda armada, se dio en 1984 a 1985, donde buscaban implantarse como grupo subversivo. Para ello es que ya iban a las universidades a difundir su ideología. La tercera se dio a mediados de 1985, donde continuaban los asaltos a las estaciones policiales. Sin embargo, decidieron darle una tregua al gobierno de Alan García, pues pensaban que este hombre repondría la democracia al país. Luego de un tiempo es que este trato finalizó. Les vamos a hablar sobre su final. Para ello hay que centrarnos en el año de 1989, donde se dio la primera captura de Víctor Polay y Miguel Rincón, el segundo cabecilla al mando. La segunda se dio en el 92. Sin embargo, en mayo de este mismo año ya se había promulgado la ley de arrepentimiento, así que muchas personas habían decidido dejar su pasado terrorista atrás. Es así como el MRTA ya venía perdiendo MRTistas.
Es por eso que Néstor Serpa, quedando al mando, decide tomar la embajada de Japón donde se encontraba Alejandro Toledo y la madre de Alberto Fujimori, el presidente de ese entonces, para que este hombre liberase a los independentistas de la cárcel. Tras 4 meses es que el comando, en la operación Chavín de Huanta, los rescata, y será así el final del MVTA. En el Perú se creó la Organización de la Verdad, o más conocido como CBR, la cual principalmente se encargaba de informar todo lo sucedido al interno del Perú. También se creó el Lugar de la Memoria, o más conocido como el LUM, donde se exponen testimonios reales de la época del terrorismo. Si bien sabemos el Perú pasó por una etapa de terror, denominada terrorismo, fue la peor etapa que pudo pasar nuestro país, y aún así no hemos aprendido como ciudadanos. Si bien sabemos, debemos velar por la democracia y la paz, pero también es bueno conocer un poco más de nuestra historia. Recuerden que el que no conoce su historia está condenado a repetirla. Muchas gracias. Muchas gracias. Si desean algunos padres de familia pueden escribir alguna idea o algún mensaje para los jóvenes sobre lo que significó para ustedes el terrorismo. ¿Alguien desea, por favor? Ahí, en ese papelito. Gracias.